Ok, entonces estábamos estudiando las transformaciones lineales entre espacios vectoriales y bueno, hemos visto que los ejemplos más importantes de transformaciones lineales son dos muy concretos, ¿verdad? La transformación lineal que calcula las coordenadas respecto de una base. Esa no solamente es muy importante porque es lo que nos permite describir los espacios vectoriales en términos de elementos de Rn, un espacio vectorial bastante, por decirlo así, fácil de entender. Y esa transformación lineal es además una biyección, ¿verdad? Hablamos la vez pasada sobre funciones biyectivas, que básicamente en este contexto, básicamente en cualquier contexto en matemática, una función biyectiva me permite hacer básicamente una traducción. O sea, yo puedo pasar de un idioma a otro. O sea, yo puedo hablar del espacio de matrices y considero sus coordenadas, entonces ahora hablo sobre n-tuplas. Entonces, las coordenadas me permiten traducir la información de un espacio vectorial a otro que entendemos mejor, ¿verdad? Sus propiedades son más fáciles de entender. Y una vez que nos trasladamos al espacio de coordenadas, ¿verdad? A este otro lenguaje, donde las cosas son relativamente más sencillas, tenemos únicamente un tipo de transformación lineal. Si usted define una función lineal, una transformación lineal, entre dos espacios de columnas, ¿verdad? Entre Rn y Rm, esa transformación lineal es la multiplicación por alguna matriz. Entonces, si entendemos el álgebra matricial, por ejemplo, pues básicamente estamos entendiendo todas las posibles transformaciones lineales entre espacios de columnas. Y dado que todo espacio vectorial lo puedo traducir a un espacio de columnas mediante sus coordenadas, realmente esto engloba todas las posibles transformaciones lineales entre espacios vectoriales de dimensión finita, ¿verdad? Que estamos trabajando con espacios de dimensión finita. Pues esta herramienta, estas observaciones nos van a permitir realmente describir, ¿verdad? Este diccionario, ¿verdad? Entre cualquier espacio vectorial, cualquier transformación entre espacios vectoriales de dimensión infinita a un diccionario, ¿verdad? Un lenguaje que únicamente habla sobre matrices. Y eso es lo que quiero que veamos el día de hoy. Siempre se me pierde el documento. ¿Dónde está? Aquí. Okay. Pues hoy lo que vamos a hacer, bueno, parte de lo que vamos a hacer, espero hacer dos cosas, es describir esa construcción, ¿verdad? Esa traducción entre una transformación lineal y una matriz. Entonces, quiero hablar sobre la matriz asociada a una transformación lineal. Entonces, rápidamente voy a recordar lo que acabo de decir, ¿verdad? Cuando hablamos sobre transformaciones lineales entre espacios de filas, espacios de columnas, la única transformación que existe, esto sí lo demostramos, ¿verdad? Si yo tengo cualquier transformación lineal, ¿verdad? Una transformación lineal que va de R2 a R5, ¿verdad? Si yo lo único que sé es que esta función respeta la estructura, ¿verdad? Separa sumas en sumas y saca constantes, entonces debe existir una matriz. Existe una matriz de tamaño apropiado. ¿De qué tamaño tendría que ser? Si aquí tenemos columnas de tamaño 2 y aquí vamos a tener columnas de tamaño 5, eso quiere decir que usted agarra una columna, digamos, XY de tamaño 2 y la tiene que multiplicar por una matriz de qué tamaño? Sería 5 por 2, ¿verdad? 5 por 2. Entonces, aquí tenemos una matriz con 5 filas, 1, 2, 3, 4, 5 y 2 columnas. Entonces, existe una matriz, esta llamémosla A, tal que la transformación lineal, que yo al principio solo sabía que era una transformación lineal, se puede describir completamente si usted conoce esa matriz. Entonces, entre espacios vectoriales de columnas, la única transformación lineal que existe es multiplicar por una constante. Una constante, en este caso, significa una matriz constante de tamaño apropiado, ¿verdad? Para que las columnas cambien su altura respecto a lo que estamos indicando. Entonces, entre espacios de filas, entre espacios de columnas, solo existe un tipo de transformación lineal y esa es muy sencilla de entender, es multiplicar
por alguna matriz de tamaño apropiado. Otra transformación lineal, ¿verdad? Y de hecho es la otra que nos va a interesar, es la de tomar las coordenadas, ¿verdad? Entonces, esta es la que yo denoto mediante este símbolo, que si usted agarra cualquier espacio vectorial de dimensión finita, la dimensión finita, aquí estamos tomando la dimensión de V igual a N, entonces usted si usted escoge una base, ¿qué va a ser? Va a ser un conjunto, bueno, con ciertas propiedades, pero tiene que ser linealmente independiente, tiene que generar, pero si usted conoce el tamaño, necesariamente tiene esa cantidad de elementos. Entonces, cualquier otro elemento de ese espacio vectorial se expresa de forma única como una combinación de los elementos de esa base. Si usted escogió el orden, entonces no hay ninguna ambigüedad. Tiene que existir algunas constantes, que normalmente llamamos A1 hasta AN, que me determinan el elemento que usted escogió. Entonces, todo elemento del espacio vectorial se puede expresar de forma única como cierta combinación lineal, ¿verdad? Sumas y múltiples constantes de los elementos que usted ya escogió. Entonces, usted escoge y escribe, ¿verdad? Únicamente esas constantes. Si usted ya definió quiénes son sus direcciones básicas, usted únicamente ocupa saber en qué dirección va a caminar. Entonces, a este elemento, vea que esto es una n tupla de números reales, son las coordenadas de este elemento. Y esto es lo que yo llamo de esta manera, ¿verdad? Es las coordenadas, usualmente se encierra así un bracket, y se indica la dependencia del conjunto de la base que usted está escogiendo. Entonces, usted agarra cualquier elemento V y lo transforma en una n tupla mediante esta receta. Y esto le da una función entre este espacio vectorial V y el conjunto de n tuplas. Uno fácilmente verifica que esta definición, ¿verdad? Esta fórmula, esta receta, respeta la suma, ¿verdad? Y respeta el producto escalar. Y más aún, esta transformación lineal es biyectiva. Recordemos que biyectiva significa dos cosas, ¿verdad? Que es 1 a 1, es decir, que no hay dos elementos con las mismas coordenadas, con la misma imagen, ¿verdad? Entonces, estas coordenadas son únicas, son de él o de ella, ¿verdad? Son de él. Nadie más tiene este A1, A2, A3. Esta combinación, ¿verdad? De toda la tupla, toda la netupla, determina completamente al elemento. Entonces, es 1 a 1. Y también es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque todos los elementos del espacio Rn son las coordenadas de alguien. Entonces, esta función no repite elementos y usted siempre se puede devolver. Entonces, es una función que es biyectiva y además es lineal. Entonces, estas son las dos tipos de transformación que realmente nos van a interesar en el estudio de transformaciones lineales entre espacios de dimensión finita. Entonces, vamos a utilizar estas dos herramientas o estas dos observaciones para crear este diccionario. Si usted agarra y toma cualquier transformación lineal, si usted toma cualquier transformación lineal entre cualesquiera dos espacios, bueno, siempre y cuando sean de dimensión finita para poder aplicar lo que acabamos de decir, entonces usted va a poder crear un diccionario que asociado a esa transformación lineal le va a dar una matriz. Entonces, a cualquier transformación lineal le vamos a asignar una matriz de forma que esto realmente me permita traducir, ¿verdad? Cuando ustedes, bueno, tal vez, no sé si la analogía con el idioma es la más cercana porque cuando usted traduce, usualmente usted puede traducir de distintas formas una misma palabra a otro idioma. Pero cuando me refiero a esta analogía con la traducción, pensemos en que a cada palabra en español le corresponde una única palabra en inglés y viceversa, ¿verdad? A cada palabra en inglés le corresponde una única palabra en español. Entonces, perfectamente, usted puede hablar, como si usted tiene un diccionario, español-inglés, usted puede, ¿verdad? Pensemos en ese caso, en donde usted puede entonces traducir perfectamente cualquier oración y esa oración corresponde a una única oración en inglés. Entonces, eso le permite hablar dos idiomas.
Entonces, lo que queremos hacer es esa traducción, pasar del lenguaje de transformaciones al lenguaje de multiplicación matricial, multiplicación de matrices. Entonces, a cada transformación lineal le quiero asignar esa transformación. Entonces, esto me permite hablar y de vuelta, ¿verdad? Yo les hablo a ustedes en español, ustedes entienden en inglés, pero si ustedes me quieren volver a hablar a mí, me pueden, yo les entiendo perfectamente en el idioma original. Entonces, eso es lo que queremos hacer. ¿Por qué? Porque este idioma, ¿verdad? Este idioma, pues podría ser realmente, vamos, podría ser un poco complejo, ¿verdad? Dependiendo de quiénes son los elementos, digamos, la gramática, ¿verdad? De este espacio, ¿verdad? Los espacios vectoriales V y W podrían hacer, ¿verdad? Usted podría hacerlos ciertamente difíciles de escribir, pero cuando usted habla sobre sus coordenadas, no hay nada que esconder, ¿verdad? Ahí la gramática es muy fácil de entender. Entonces, en este idioma podemos hablar y tal vez, ¿verdad?, nos entendamos, pero toda la información va a estar codificada en un espacio más sencillo. Entonces, en vez de hablar solo en este idioma, vamos a pasarnos a un idioma aún más sencillo de describir. ¿Okay? Entonces, eso es lo que queremos hacer hoy. Entonces, para cada transformación lineal entre espacios vectoriales, vamos a definir una matriz. Bueno, en realidad no es una, bueno, sí es una matriz, pero lo que estamos definiendo es una transformación lineal a nivel de sus coordenadas. Entonces, para cada transformación lineal entre espacios vectoriales de dimensión finita, la vamos a reemplazar por algo mucho más sencillo de entender. Entonces, ocupamos varios ingredientes para hacer esta traducción. Y el principal, bueno, es escoger bases. Entonces, esta construcción es relativa. Esta construcción que vamos a ver hoy es relativa a bases. Hemos hablado, ¿verdad?, bastante sobre las bases en un espacio vectorial, que esas usualmente van a ser también relativas a nuestra necesidad, ¿verdad? Entonces, en R3, por decir algo, en R3 tenemos las direcciones estándar o la base canónica, ¿verdad? Como yo decía, el este, el norte y arriba y abajo, ¿verdad? Tenemos 3 direcciones básicas que para efectos de, por ejemplo, dar una dirección en, no sé, una ciudad, pues son muy útiles. ¿Por qué? Porque la ciudad está construida en forma, vamos, con cuadras, ¿verdad? Entonces, usted le dice, bueno, camine en esta dirección hacia el este, doble tantas cuadras hacia el norte y en ese edificio suba, ¿verdad?, también para arriba, de forma perpendicular al plano, suba tantos pisos. Entonces, estas direcciones de esta base del espacio vectorial R3 es muy útil en un contexto donde la situación amerita, por ejemplo, ángulos rectos, ¿verdad? Sin embargo, no se piensen, no sé, si ustedes están en el mar, ¿verdad? Tal vez hablar sobre ángulos rectos en el espacio exterior, ¿verdad?, no tiene tanto sentido. Tal vez un planeta está aquí, otro planeta está aquí, y usted ocupa direcciones con ciertos ángulos, ¿verdad?, o etcétera. Las bases son relativas a la necesidad de cada problema. Entonces, para describir o para construir esta matriz asociada a una transformación lineal, primero tenemos que escoger bases para nuestro espacio. Y esas bases pues van a depender de las necesidades particulares. Pero bueno, sabemos que todo espacio vectorial posee una base, entonces siempre podemos escoger alguna. Entonces, vamos a escoger una base para el espacio de salida, digamos, el V, y una base para el espacio de las imágenes, para el espacio de llegada. Entonces, una vez que tenemos nuestras bases, entonces tenemos nuestras coordenadas, ¿verdad? Una vez que tenemos nuestras bases, tenemos nuestras coordenadas. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros originalmente lo que tenemos en nuestro lenguaje, en nuestra oración, en nuestro idioma materno, es la transformación lineal, ¿verdad? Yo tengo una función que transforma los elementos del espacio V en algunos elementos del espacio W, respetando
esa estructura, y ahora lo que estoy haciendo es traducir los elementos de este espacio a sus coordenadas. Traduzco los elementos de ese espacio a sus coordenadas. Entonces, estoy indicando aquí verticalmente, estoy tomando las coordenadas. Es una función, ¿verdad? Agarra un elemento que está aquí y le calcula sus coordenadas respecto de la base que usted escogió para este espacio vectorial. Y lo mismo lo hago acá, ¿verdad? Yo tengo mis elementos de este espacio vectorial y los transformo mediante esta función a una m tupla, ¿verdad? M aquí es la dimensión de W y n es la dimensión de V. ¿Hasta aquí vamos bien? Lo que queremos hacer es completar este diagrama. Entonces, yo empecé con esta oración en el idioma de transformaciones lineales y a mí me gustaría traducirla a una oración en el lenguaje de multiplicación de matrices, es decir, transformaciones lineales entre espacios columna, entre elementos, entre tuplas. Entonces, a mí me gustaría pasar de esta oración que está acá a su traducción. Ahora, nosotros sabemos que cualquier transformación lineal entre espacios columna es multiplicar por una matriz. Entonces, si yo empiezo con esta oración y logro definir o traducir la información de esa transformación lineal a información sobre una transformación lineal entre espacios de columnas, realmente lo que estoy creando es una matriz. Una matriz que va a tener la información de esa transformación lineal. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pensemos, tal vez voy a hacer un ejemplo que no tiene que ver con transformaciones lineales, pero que creo que tal vez es más ilustrativo. Supongamos que yo tengo algo como esto. Tengo una función entre R y R, no sé cuál es, va a ser la función coseno. Entonces, agarro un X y lo manda al coseno de X. Tengo una función de R en R que va a ser, no sé, agarro un X y lo manda a la exponencial. Aquí voy a poner a la X. Y aquí tengo otra función, no sé, otra, ¿cuál puede ser? Que agarro un X y lo manda a la raíz de X. No sé, aquí estoy inventando cuáles son las funciones. Y entonces, lo que yo quiero hacer, voy a cambiar el color, lo que yo quiero hacer es salir de esta esquina y llegar a esta. Yo quiero definir una función que conecte estas dos esquinas. Pero quiero definir una función que conecte estas esquinas respetando los caminos. No sé si me explico. ¿Qué quiere decir? Si yo agarro un X acá y lo mando mediante esta función, llegaría al elemento coseno de X, ¿no es cierto? Y si a este coseno de X le aplico la función vertical, llegaría a la raíz de coseno de X. ¿Ok? Si yo a este X le aplico el camino, a este X que está acá, le aplico este camino vertical, llegaría a a la X, ¿no es cierto? Y lo que yo quiero que cumpla esta función es que este elemento vaya a parar a este. Entonces, la pregunta es, ¿cómo defino esta función, pero no empezando aquí arriba, sino empezando aquí abajo? ¿Me explico? Esta función que está aquí abajo, voy a dibujarla aquí por separado. Esta función que está aquí abajo es esta que está aquí. Entonces, si yo agarro un número, si yo agarro un número, no sé, voy a llamarlo X, tiene que ir a parar ¿a qué? ¿Cuál sería su imagen si yo sé que cuando lo evalúo en e a la X, va a parar a raíz de coseno de X? Esta es la propiedad que tiene que cumplir. Entonces, si yo empiezo con X
y no con exponencial de x, yo sé a dónde va a parar e a la x. Vamos, e a la 1, por ejemplo, que es e, su imagen sería raíz de coseno de e. Pero ¿qué pasa si yo pongo 1 en vez de e a la 1? ¿A dónde tengo que mandar este elemento? Entonces, esto es lo que yo quiero hacer. Quiero completar el cuadrado, ¿verdad? Quiero completar esta función, pero respetando los caminos. Es lo mismo que yo parta de aquí arriba y haga esto y esto, que parta de aquí arriba y haga esto y esto. ¿Sí me explico? ¿Vamos bien? Sí. Entonces, ¿cómo es que vamos a definir esta función? Bueno, igual que en el ejemplo anterior, la idea es, como tengo que respetar los caminos, es devolverme. ¿Por qué me puedo devolver? Esta flecha vertical que está acá va en esta dirección. Usted agarra un elemento en el espacio V y le asigna sus coordenadas en el espacio Rn. Entonces yo me quiero devolver, yo quiero revertir la dirección de esta flecha. ¿Por qué puedo hacerlo? En el ejemplo anterior yo tenía aquí R que iba a R, que a un X le asignaba su exponencial, ¿no es cierto? Y yo esto me puedo devolver. ¿Cómo me puedo devolver? Y la función exponencial, si yo le aplico la función logaritmo, llego otra vez a X. ¿No es cierto? Con la Si a inversa, por X, eso. ¿perdón? Con la inversa. Correcto, con la inversa. Entonces, a este X le aplico exponencial, pero si le aplico logaritmo, me devuelvo al punto original. Entonces, la propiedad que yo ocuparía para poder revertir, ¿verdad? Darle vuelta a esta flecha, a esta función, es que esta función que está acá sea invertible, es decir, que sea biyectiva. Y ya dijimos, ¿verdad? Una de las propiedades que mencionamos al principio, esta función que agarra las coordenadas, que calcula las coordenadas, es una función biyectiva. Es decir, que yo siempre puedo devolverme. Se puede calcular a un vector, le calcula sus coordenadas y existe una forma de devolverse y llegar al punto original. Entonces, esta función que estamos denotando de esta manera es biyectiva, es invertible, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, es reversible. Tal vez es una palabra más, más indicativa de lo que quiero hacer, ¿verdad? Quiero devolverme. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a aprovecharme de que esa función se puede revertir, ¿verdad? La dirección de la flecha es reversible. Entonces, lo que estoy haciendo es esta flecha escribirla en la dirección, digamos, contraria. Es decir, estoy considerando la función que agarra y calcula las coordenadas, pero al revés. Entonces, toma las coordenadas y le devuelve el vector. Entonces, denoto con este símbolo, con este exponente, a la menos 1, la función inversa. ¿Verdad? Por ejemplo, de nuevo, si f de x fuera la función exponencial, entonces la inversa, que se denota de esta manera, f a la menos 1, sería el logaritmo de x. ¿Verdad? Si, no sé, si g de x es la función x al cubo, entonces, ¿quién es su inversa? ¿Qué función deshace lo que hace el cubo? Raíz cúbica. La raíz cúbica, ¿no? Entonces, si la función es biyectiva, usted puede salir, ver dónde va a parar y usted sabe cómo devolverse. Entonces, si aplica la función en esta dirección, aplica la inversa en la otra dirección y llega al mismo punto de partida. Entonces, así es como vamos a definir esta función que está acá. ¿Cómo? Usted agarre un elemento que está aquí, voy a llamarle X, pero bueno, es un elemento que está acá. Entonces, devuélvase. Es decir, calcule las coordenadas inversas, o sea, la función inversa. Una vez que está aquí arriba, fíjese a dónde lo manda T. Y una vez que está acá, calcule sus coordenadas.
Entonces, esta composición, ¿verdad? Primero calculo las coordenadas inversas. Luego, sigo con la transformación lineal original. Entonces, vea que en la traducción estoy utilizando tanto las bases que yo escogí como el elemento que quiero traducir. Entonces, agarro un elemento que esté aquí abajo, le calculo su imagen inversa, es decir, me devuelvo, calculo la transformación lineal original, es decir, ahora estoy leyendo en español, pero a este elemento le calculo las coordenadas para devolverme al inglés. Entonces, empiezo con una palabra en inglés. Me fijo cuál es la palabra en español que la representa. La llevo a otra palabra en español y esta palabra le pregunto cómo se dice en inglés. Entonces, eso me da una forma de agarrar esta palabra en inglés y traducir, vamos, y transformarla, porque esto es una transformación, ¿verdad? Y transformarla en otra palabra en inglés. Entonces, eso me define una receta, una fórmula, para salir de esta esquina y llegar a esta otra. Pero ya sabemos que toda forma de transformar elementos de aquí a elementos de acá es multiplicar por una matriz. Es multiplicar por alguna matriz. Entonces, yo empecé con esta palabra o con esta oración que transforma palabras de este lenguaje a este. Y ahora construí una matriz que me permite traducir directamente de la primera fila a la segunda. Y ahora únicamente tengo que considerar que tengo que, únicamente tengo que entonces que entender este idioma que está aquí abajo. Más o menos, ¿hay una pregunta? Entonces, esta transformación que es la composición, ¿verdad? Entonces, en el ejemplo que puse al principio, esto hubiese sido el logaritmo, esto hubiese sido coseno, y esto hubiese sido, ¿qué era? Raíz cuadrada. Entonces, esto sería, primero, tómele el logaritmo, al logaritmo tómele el coseno, y a lo que le da, tómele la raíz, ¿verdad? En el ejemplo que hice anteriormente. Entonces, esto me permite definir una función entre elementos de este espacio y elementos de este espacio. Pero ya sabemos que toda transformación entre espacios de columnas es multiplicar por una matriz. Entonces, existe una matriz que completa este cuadrado, ¿verdad? Que completa la traducción. Y eso es lo que se le llama la matriz asociada a la transformación lineal relativa o respecto de las bases que usted escogió. Que completa el cuadrado. Y ahorita vamos a ver varios ejemplos. No se preocupen. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de demostrar? ¿Qué es lo que acabamos de construir? Usted empieza con espacios vectoriales cualesquiera, siempre y cuando sean de dimensión finita. Usted escoge o alguien les da, ¿verdad?, una base para cada uno de ellos. Con esas bases, usted lo que tiene a la mano es esa primera parte del diccionario, ¿verdad? Esto le permite pasar de elementos, ¿verdad?, que pueden ser matrices, polinomios, podrían ser lo que fuera, cualquier elemento de cualquier espacio vectorial, y verlos como una tupla. Verlos como una tupla. ¿Cómo? Calculando sus coordenadas respecto de la base que usted escogió para este espacio vectorial. Lo mismo lo puede hacer para el segundo espacio vectorial, para el espacio vectorial de llegada. Entonces usted tiene aquí sus matrices, sus polinomios, ¿verdad?, lo que sea, y usted los traduce y obtiene una tupla. Entonces ahora usted agarra y transforma elementos de este espacio al espacio W mediante alguna receta, mediante alguna función, mediante alguna transformación lineal. Entonces, lo que demostramos aquí es que existe una matriz que la puedo reemplazar, ¿verdad? Puedo definir una función a nivel de columnas, a nivel de coordenadas, que respeta este dibujo, estos caminos
Entonces usted tiene su oración en el idioma 1 y usted puede traducir al idioma 2 de forma que no importa, pero usted puede traducir en todas las posibles direcciones. Entonces, si usted agarra una palabra aquí, la traduce arriba, la transforma y la vuelve a traducir, es lo mismo que si, ¿verdad? Si traduce directamente mediante esta matriz. Entonces, la propiedad que cumple esta matriz, bueno, se puede representar de esta manera, mediante esta fórmula. ¿Verdad? Si usted agarra, vamos a hacer el camino, si usted agarra un elemento que está acá, vamos a llamarlo V, y usted lo transforma, eso al transformarlo le va a llegar al elemento T de V, ¿no es cierto? Y ahora este elemento que está en la primera fila, que está en español, usted lo puede pasar a inglés. ¿Cómo? Traduciéndolo. Entonces usted calcula, no, aquí lo hice mal. Usted calcula cuáles son sus coordenadas respecto de la base para este espacio. Entonces este camino fue, usted empezó con esta palabra, la transformó y la tradujo. Ahora, usted pudo haber primero traducido. Entonces, calcula. De esta palabra que está en español, usted se fija cómo se dice en inglés. Pero ahora la transforma a este otro espacio de columnas. ¿Cómo? Multiplicando por la matriz A. Entonces, usted llegaría, vamos a hacerlo en otro color. Voy a hacer esto en otro color. Entonces, usted primero traduce. Llegaría acá. Y ahora transforma. Si usted lo transforma, llegaría a multiplicado por esa palabra en inglés. Y lo que dice el teorema, lo que dice la proposición, es que no importa si usted primero transformó y tradujo, si usted tradujo y luego transforma. Es decir, que estas dos cosas son la misma. Entonces, no importa si usted primero transforma las palabras y luego las traduce, o si primero traduce y luego las transforma. Le da lo mismo, le da la misma oración. Entonces, esto es esta propiedad que está acá. Entonces, la caracterización de este diccionario, la forma en que funciona este diccionario es a cada transformación lineal le asocia una matriz que cumple con esta propiedad. Ahora, ¿cómo se construye? Si usted conoce digamos, ¿cómo usted crea este diccionario? Si usted tiene la transformación, usted tiene las bases, ¿cómo construye esta palabra o esta transformadora de palabras a nivel de coordenadas? Bueno, es relativamente sencillo. Si usted dice cómo se llaman las palabras que generan AW, es decir, si usted conoce los elementos del diccionario original, ¿verdad? Las palabras, los generadores de V, ¿verdad? Es decir, su base, entonces la matriz que traduce o que transforma a nivel de coordenadas es la matriz cuyas columnas son las coordenadas respecto de la base en el segundo espacio de las imágenes de W. Entonces, tal vez rápidamente, la matriz A que le asocio a la transformación lineal es, agarre la palabra base, agarre esta. Agarre V1. V1, transfórmela. Esto le da T de V1. Entonces, usted transforma la palabra básica, la palabra base. Ahora, una vez que la transformó, calcúlele sus coordenadas, es decir, traduzca. Entonces, usted calcula y le quedaría T de V1 respecto de la base para el segundo espacio. Entonces, transforme los elementos básicos, los elementos de la base, y tradúzcalos. Estos elementos traducidos son las columnas. Esta sería la primera columna. ¿Por qué la primera? Porque agarré la primera palabra básica. Sería la primera columna de la matriz A. Entonces, ¿cuál sería la segunda columna de esta matriz? Agarre la segunda palabra básica. Agarre V2. Transfórmela. Eso le daría T de V2 y tradúzcala. Es decir, T de V2 sería la segunda columna
Y así sucesivamente. Entonces, la matriz que se asocia a la transformación es realmente transformar las palabras básicas y traducirlas, ¿verdad? Entonces, la matriz que cumple con esta propiedad se construye fácilmente a partir del transformador de palabras. ¿Cómo? Bueno, para transformar las coordenadas, simplemente me devuelvo y me fijo a dónde tienen que ir las palabras básicas. Una transformación lineal está determinada por, por los elementos de la base. Entonces, si usted sabe cómo cómo se transforman los elementos básicos, y usted sabe cómo traducir los elementos básicos, entonces ya usted puede traducir cualquier oración. No ocupa tener un diccionario con un montón de palabras. ¿Por qué? Porque su gramática es muy sencilla, ¿verdad? Únicamente puede formar oraciones a partir de, no sé, n elementos. Entonces, en este lenguaje, usted únicamente puede transformar una oración a una cantidad muy pequeña de oraciones, ¿verdad? Porque tienen que respetar las reglas, digamos, de suma y de producto escalar. Entonces, si usted quiere traducir, asociar a esa transformación esta matriz, hágase cargo de las palabras básicas. Entonces, si usted sabe traducirlas, listo, ¿verdad? Puede formar esta matriz traduciendo únicamente las palabras básicas. Veamos un ejemplo. Bueno, aquí está la prueba. La prueba de esto es bastante sencilla. Es darse cuenta lo que acaba de decir, ¿verdad? Si usted sabe cómo traducir las palabras básicas, ve que las palabras básicas, la ventaja es que son muy fáciles de traducir, ¿verdad? Porque si usted tiene la base del espacio original y son V1, Vn, ¿cuál es la coordenada, por ejemplo, de V5? El elemento quinto que está por, bueno, digamos que son 5 elementos. ¿Cómo se traduce? ¿Cómo se traduce del idioma 1 al idioma 2? ¿Cuáles son las coordenadas de este vector? Cero, 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 uno. Correcto, ¿verdad? En este caso sería 0001. Entonces, tal vez veamos la analogía acá. La pregunta es, ¿cómo se dice usando esa palabra? Únicamente ocupa esa palabra. Entonces, a pesar de que este elemento podría ser una palabra, ¿verdad? Pensemos ahora tal vez en un idioma como el alemán, ¿verdad? Que es rarísima. Esta palabra podría ser larguísima, podría ser muy enredada, lo que sea, muchas letras, pero ¿cómo se dice esa palabra usando esa palabra? No ocupa ninguna otra palabra excepto esa. Entonces, vea lo que está haciendo este traductor, ¿verdad? Pasa de un idioma que posiblemente tenga palabras larguísimas, ¿verdad? Rarísimas, ¿verdad? En finlandés, y las traduce en términos de ellas, ¿verdad? En términos de ellas a un idioma mucho más sencillo. Entonces, dado que traducir palabras del sistema básico es muy sencillo, aquí está. Entonces, lo único que hay que verificar es cómo se transforman las palabras básicas. Entonces, si usted entiende cómo se transforman las palabras básicas, usted realmente entendió todo el sistema de traducción. Entonces, aquí está, ¿verdad? Dado que las coordenadas de un elemento respecto de la base que lo contiene es muy sencillo, ¿verdad? Es un elemento que tiene puros ceros y un 1 en la posición apropiada. Entonces, hacer esta composición es muy sencillo. ¿Por qué? Porque usted transforma y traduce, pero la traducción es muy sencilla cuando usted tiene una palabra básica. ¿Por qué? Porque multiplicar una matriz por una columna de este tipo es simplemente agarrar la columna apropiada. Eso lo vimos la vez pasada. Si usted multiplica cualquier matriz por una columna de puros ceros y en cierta posición tiene un 1, entonces es agarrar la columna que le indica ese 1. Entonces, esto es muy fácil
es muy fácil de transformar las palabras básicas. Entonces, si usted sabe qué es lo que pasa a nivel de palabras básicas, pues usted realmente entendió toda la transformación. Entonces, la matriz asociada a una transformación lineal respecto de las bases que usted escogió se construye, digamos, algorítmicamente mediante esta receta, ¿verdad? A es la matriz cuyas columnas son las coordenadas respecto de la segunda base, de los elementos, de las imágenes de elementos básicos. Entonces, esto me da una forma bastante sencilla de tomar mi transformación original, mi transformación lineal T, y reemplazarla por una matriz. Entonces, y la idea es que esta asociación es única, ¿verdad? Si usted cambia la transformación, cambia la matriz. Si cambia la matriz, cambia la transformación, ¿verdad? Hay una correspondencia. Hay una correspondencia bien determinada entre las palabras o las oraciones en este idioma y las palabras o oraciones en este otro. Entonces, si usted quiere analizar propiedades de la transformación T, si es inyectiva, si es sobreyectiva, ¿verdad? Ciertas propiedades asociadas a T, ¿por qué mejor entonces no utiliza esta correspondencia? Analiza la propiedad aquí abajo y eso le va a dar información, ¿verdad? Esto le permite, es un diccionario, ¿verdad? Se puede subir y bajar del problema original. Esto es notación, simplemente, ¿verdad? Usual, digamos, esta notación no es muy estándar, ¿verdad? Hay textos que usan otro tipo de notación, pero me parece, esta a mí me parece bastante útil. Hay que estar pendiente de cada texto, cuál es la que usa. Entonces, la matriz que se asocia a T respecto de las bases se denota de esta manera. Entonces, yo uso los corchetes de forma que indique de cierta forma que es una matriz. Esa es la forma que lo indico. Y los espacios los indico como índice y como un superíndice y un subíndice, inspirado o motivado por la forma en que se construyen las columnas. Entonces, las columnas de esta matriz es agarrar los elementos de la base y tomarle sus coordenadas. Entonces, yo coloco, y esto de nuevo no es estándar, hay algunos textos que lo hacen al revés, yo coloco el espacio de llegada abajo, porque abajo es donde uno pone usualmente las coordenadas, ¿verdad? Cuando usted escribe las coordenadas de un elemento, pone abajo la base. Entonces, para no cambiar la posición, yo lo uso de esta manera. Sin embargo, algunos textos lo hacen al revés, entonces hay que estar pendiente, o inclusive hay textos que creo que ponen, digamos, el de salida a la izquierda y el de llegada a la derecha. Entonces hay que estar pendiente de cuál es la notación que usa cada texto. Por ejemplo, el libro de Arce, Castillo y no sé, el otro autor no me acuerdo, que es uno de los libros más, tal vez más utilizados, González, más utilizados en esta cátedra por los profesores, lo pone al revés. Lo pone al revés. Entonces hay que estar bastante pendiente de cuál es la notación que se está, la convención que se está utilizando. Pero independientemente, ¿verdad? Usualmente uno entiende, uno tiene una noción de cuáles son las bases. Entonces, inclusive, simplemente poner esto es suficiente, ¿verdad? Simplemente poner esto. En el caso en que uno sobreentienda del contexto cuáles son las bases que se están utilizando. Veamos un ejemplo, ¿verdad? Esto es como muy abstracto hasta el momento. Consideremos este ejemplo entre espacios vectoriales que tal vez no hemos discutido mucho. Este es el espacio vectorial de polinomios. Recuerden que este es el espacio de polinomios, pero que únicamente consiste de polinomios de grado pequeño, digamos, de grado menor o igual que n. ¿Por qué? Porque tenemos que restringir el grado para que la dimensión sea finita. Pero recordemos que todo esto lo estamos haciendo entre espacios vectoriales de dimensión finita. Entonces, si usted agarra únicamente, no sé, los polinomios de grado menor que 3, por ejemplo, hagamos n igual que 3, entonces únicamente va a tomar combinaciones lineales de potencias de x menores que 3. Entonces, en este caso, la base canónica para este espacio vectorial sería 1x, x al cuadrado y x a la 3.
¿verdad? Cualquier polinomio de grado menor o igual que 3 es combinación lineal, ¿verdad? Sumamos por constantes de elementos de este conjunto. Entonces, esto es una base. Entonces, 2 por 1 más 3 por x al cubo más, perdón, a la x, más 5 x al cuadrado más 8 x a la 3 es un polinomio de grado menor o igual que 3. Noten que esta base es muy útil porque yo puedo calcular, por ejemplo, las coordenadas muy fácilmente. Si esto le llamo P, por polinomio, ¿cuáles serían las coordenadas respecto de esa base E3? Dice, serían las constantes que acompañan a los elementos básicos. Es decir, en este caso sería 2, 3, 5, 8. Entonces, esto es parte, ¿verdad? ¿Por qué es que cuando trabajamos sobre espacios vectoriales de dimensión finita, usamos las coordenadas? Vea que cualquier cosa que yo quiera decir de este polinomio P, pues la tengo acá. O sea, si yo conozco quién es la coordenada, digamos, lo que acompaña al 1, lo que acompaña al X, lo que acompaña al 5, lo que acompaña al X, el X cuadrado, lo que acompaña al X al cubo, pues realmente pues tengo suficiente información. Si yo tuviese otro, no sé, llamémoslo Q, y tuviese el polinomio menos X más X cuadrado más 3X a la 3, sus coordenadas, ¿cuáles serían? Bueno, en este caso no hay constantes, sea 0, menos 1, 1, 3. Y si usted quisiera, por ejemplo, sumar P más Q, ¿cómo es que se suman polinomios? Usted suma polinomios posición por posición, en el sentido de lo que acompaña a la X con lo que acompaña a la X, lo que acompaña a la Y con el X cuadrado con lo que acompaña al X cuadrado. Entonces, ¿cuál sería P más Q? Si usted conoce las coordenadas, usted las puede sumar perfectamente. ¿Qué acompaña a la constante? 0 más 2. ¿Qué acompaña a la X? En Q, menos 1. Y en P, 3. O sea, ¿qué acompaña a la suma? 2. ¿Qué acompaña al X cuadrado? Aquí 1. Y aquí 5. O sea, que acompaña un 6. ¿Qué acompaña a X al cubo? Aquí 3 y aquí 8. 11. Note que entonces eso me da las coordenadas respecto de esa base del elemento suma. Es decir, que para sumar, yo realmente lo que ocupé no fueron los elementos en sí, ¿verdad? Yo, la X, el X cuadrado, el X al cubo, pues una vez que yo decidí que los voy a escribir en orden, realmente lo que me interesa es su posición. Y por lo tanto, por ejemplo, para sumar esos dos elementos, no ocupo la X cuadrada, la X al cubo, ocupo que acompaña a cada uno de ellos. Entonces, vea que aquí está, ¿verdad? Una de las primeras razones por las cuales un espacio vectorial que a priori podría ser, no sé, extraño de escribir, ¿verdad? ¿Qué significa la X? ¿Qué es una indeterminada, por ejemplo? No sé. Lo puedo decir sin necesidad de hablar sobre la X. No ocupo definir qué es la indeterminada, por ejemplo. Lo que me interesa es la forma o la estructura vectorial de esos espacios que está determinada por esta forma de sumar. ¿Está bien? Okay, entonces, dado este espacio vectorial, voy a escoger esta base. Yo podría escoger otra, pero esta es bastante útil. Y voy a definir una transformación lineal entre estos dos espacios vectoriales. Voy a agarrar la transformación lineal entre el espacio vectorial de polinomios de grado menor o igual que n y los voy a transformar en otros polinomios, pero ahora de grado menor o igual que n menos 1. ¿Cuál es la receta? La receta es agarra un polinomio, un elemento básico. Un elemento básico sería la forma x a la k. ¿Y cómo lo transformo? Bajo el exponente y le resto 1. Bueno, esto me da una función entre este espacio vectorial de la izquierda y este espacio vectorial de la derecha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si a todas las x le bajo el grado en 1, si lo más que tenía era grado n, pues ahora lo más que voy a tener es grado n menos 1. Los que han llevado el curso de cálculo van a reconocer en esta definición la derivada de una potencia de x. Entonces, realmente aquí lo que estoy definiendo es una función que realmente lo que hace es derivar. Si quieren, los que no han llevado cálculo, pues pueden simplemente agarrar esto como la definición de esa transformación lineal.
Entonces, noten que si yo transformo y luego traduzco, ¿qué voy a obtener? Si transformo y luego traduzco, obtengo esto que está acá, ¿no es cierto? ¿Verdad? ¿Cuáles son las coordenadas de este elemento respecto de la base 1x, ¿verdad? X a la n menos 1? Y la potencia es k menos 1, entonces se ubicaría en la posición k menos 1. Y la constante es k, de forma que sus coordenadas son estas. Y por lo tanto, ¿cuál es la matriz? Tengo una transformación lineal entre estos espacios vectoriales de dimensión infinita. Entonces, asociado a esta transformación entre estos espacios, quiero construir la matriz asociada respecto de estas bases, que eso fue lo que notamos de esta manera. ¿Cómo es que se construye? Las columnas de esta matriz son estos elementos. Son transforme y luego traduzca. Entonces, ¿cuánto es la derivada? Bueno, no digamos derivada, porque ¿cuánto es la función evaluada en el primer elemento de esa base? De acuerdo a la fórmula, es baje el exponente y reste 1. Bueno, aquí el exponente, ¿cuál sería? Si quiero escribir 1 como x a la 1 potencia, entonces tiene que ser, la potencia es 0, ¿no? Entonces, 1 es x a la 0. O sea, entonces, bajo el exponente y resto 1, pero 0, por cualquier cosa es 0. ¿Cuáles son las coordenadas? ¿Cuáles son las coordenadas respecto de esta base del elemento 0? Bueno, en cualquier espacio vectorial, la única forma de expresar 0 como combinación lineal de un conjunto linealmente independiente es 0 más 0 más 0 más 0. Es decir, que esta columna corresponde a las coordenadas de este elemento. La segunda columna, ¿cuál sería la segunda columna? La segunda columna es, agarre el segundo elemento, aplíquele la función, entonces la función aplicada a x, ¿cuál sería? Bajo el exponente aquí es 1, y resto 1, o sea, me quedaría 1 por x a la 0, es decir, 1. ¿Y cuáles son las coordenadas? ¿Cuáles son las coordenadas de 1 respecto de esta base? ¿Cómo se expresa 1 como combinación lineal de 1x, bla, bla? ¿Sí? 1 y 0 en el resto, ¿verdad? No hay x. Entonces, esta columna 1, 0, 0, 0, 0 es las coordenadas respecto de esta base. ¿Cuál es la segunda? La tercera columna de esta matriz. Agarre el tercer elemento, en este caso es x cuadrado, aplíquele la transformación y tradúzcalo. Entonces, ¿cuánto sería la derivada de x cuadrado? Bajo el exponente y le resto 1. Es decir, aquí me quedaría 2x. Y lo tengo que traducir. ¿Cómo se escribe 2x como combinación lineal de este conjunto? No hay constante, la x la acompaña un 2 y no hay x cuadrado, no hay x al cubo, ¿verdad? Puros ceros. Es decir, que esta columna 0, 2, 0, 0, 0, 0 son las coordenadas de la transformación aplicado al tercer elemento. Entonces, así sucesivamente, un ejercicio sencillo, aplicando esta regla de transformación y la traducción a las coordenadas, construimos esta matriz que está acá. Esta es la matriz asociada a esa transformación lineal respecto de las bases que ya escogimos. Entonces, aquí un ejemplo concreto, ¿verdad? Si tenemos el espacio vectorial de polinomios de grado menor o igual que 4, entonces la derivada, la transformación asociada a la derivada, o a la regla de derivación usual, sería esta matriz que está acá. Entonces, si yo quiero hablar de propiedades de la derivada, pues puedo hablar sobre propiedades de esta matriz. Por ejemplo, ¿cuánto es la derivada de una constante?
¿Cuánto es la derivada de una constante? Cero. 0, correcto. Y vea que eso lo puedo leer directamente acá. ¿Por qué? Porque las coordenadas de una constante, digamos, si las traduzco, eso sería C por el elemento E1, ¿no es cierto? ¿Cómo se escribe C? Como combinación de 1x, x cuadrado, ¿verdad? C se escribe como C por 1 más 0 por x más 0 por x cuadrado, etc. Entonces, si yo conozco sus coordenadas, si yo conozco su traducción, entonces puedo, de acuerdo a la fórmula anterior, puedo transformar a nivel de coordenadas. Entonces, si yo transformo este elemento, si ustedes, voy a llamarle esta matriz A. Si usted esa matriz A la multiplica por CE1, que sería la traducción, nos queda 0. ¿Verdad? Porque al multiplicar la columna 1, 0, 0, 0 por una matriz cualquiera, obtenemos su primer columna, y su primer columna es 0. O sea que esta columna que está acá realmente me está diciendo que la derivada de una constante es 0. Bueno, eso es algo que si no estudia cálculo, pues lo sabe, pero está escrito acá directamente. Es una propiedad que se hereda de la linealidad, ¿verdad? Esta traducción preserva linealidad. Entonces, si yo conozco la matriz, ve que conozco, por ejemplo, una propiedad de la transformación original. Entonces, esta es la idea, ¿verdad? Esta es la idea de esta traducción, de este diccionario. Propiedades de la transformación, ¿verdad? Tal vez usted no sabe derivar, ¿verdad? Pero usted sí sabe, a partir de esta propiedad que se observa en esta matriz, usted puede deducir que, por ejemplo, la derivada de una constante es 0. Que es algo que tal vez no tiene por qué ser tan inmediato a partir de la definición original. Entonces, la matriz asociada a una transformación que a priori es un poco tal vez, pensémosla como un idioma difícil de entender, pues usted lo puede traducir y entender fácilmente a nivel de lo que pasa en cómo se transforman las coordenadas. Ok, hagamos otro ejemplo. No sé si tienen alguna pregunta. Aquí no he escrito la sección que quería. Esta sección más adelante. Veamos este otro ejemplo. Este ejemplo lo que quiero que veamos es que es cierto, ¿verdad? Las bases canónicas de los espacios vectoriales, por ejemplo, el espacio Rn, las matrices, pues de nuevo, son muy útiles para ciertas cosas, ¿verdad? Cuando usted, de nuevo, puede ser la analogía, cuando usted tiene, por ejemplo, cuando usted utiliza direcciones ortogonales, ¿verdad? Para dar direcciones en una ciudad, pues resultan muy útiles el este, el oeste, arriba y abajo. Pero si usted transforma las direcciones a otra cosa, pues posiblemente la forma en que usted transformó no preserva los ángulos, por ejemplo. Entonces, ¿para qué conservar el este, el oeste y arriba y abajo si en mi nuevo contexto tengo que dar direcciones, digamos, torcidas, ¿verdad? Tengo que usar el noreste, por ejemplo. Tengo que utilizar diagonal arriba en un ángulo tal, ¿verdad? Entonces, si por algún motivo yo transformo, de acuerdo a alguna regla, yo transformo los elementos de mi espacio, es posible que las bases que yo escogí originalmente, pues no sean las indicadas porque, ¿verdad? Si yo hice un cambio en mi espacio, es posible que requiera cambiar también mi forma de expresar los elementos de ese nuevo espacio. Entonces, veamos que algunas bases, ¿verdad?, son mejores que otras. Ya vamos a ver qué quiero decir con esto. Entonces, empecemos con una transformación lineal. Entonces, en el diagrama tenemos este espacio vectorial y tenemos esta transformación lineal entre estos espacios vectoriales. Entonces, recordemos que cualquier transformación lineal entre espacios de fila es una matriz, es multiplicación por alguna matriz.
Recordemos que si ustedes conocen la descripción de la transformación lineal, realmente, digamos, con la nueva notación, esta matriz es realmente, ¿verdad? ¿Cuáles son estas columnas? Estas columnas, dado que la transformación es multiplicación por esta matriz, estas columnas corresponden a A multiplicado por el primer elemento de la base canónica. Esta columna corresponde a A multiplicado por la segunda columna, digamos, canónica. Y lo mismo ocurre con esta, ¿verdad? A por 3. Entonces, respecto de la base canónica, esta sería la matriz que determina o que digamos, asociada a esa transformación lineal. Entonces, usualmente cuando usted escribe una transformación lineal, o en general, ¿verdad? Cuando usted escribe los elementos de R3, usted los está escribiendo respecto de la base canónica, ¿verdad? Esa es la forma fácil de escribir elementos, ¿verdad? Si usted agarra un elemento ABC, esto es A por E1 más B por E2 más C por E3. Entonces, esta descripción naturalmente está asociada a una base. ¿A cuál? La base canónica. Entonces, en estos diagramas que estamos haciendo con transformaciones lineales y coordenadas, tendríamos el espacio vectorial R3, la transformación dada R3, y cuáles serían las bases que estamos escogiendo. Serían las bases canónicas. Entonces, voy a escribir nada más la base que estoy escogiendo y no le voy a poner los corchetes así. No, únicamente voy a poner la base que estoy utilizando para calcular las coordenadas. Entonces, si yo hago este mismo diagrama, voy a hacerlo otra vez aquí arriba para que lo recuerden. Si yo tengo V, una transformación lineal W, tomo bases para esos espacios, me quedarían algo así, ¿verdad? Aquí únicamente voy a escribir la base, no voy a escribir las coordenadas. Entonces, este es el dibujo para esta transformación lineal. Y si no estoy hablando de ninguna base, pues es natural tomar las bases canónicas. Entonces, esto me da una transformación biyectiva al espacio de coordenadas de la misma dimensión. O sea, en este caso 3. Y aquí 3. ¿Verdad? Y la matriz que completa este cuadrado es precisamente A. Es precisamente A. Es decir, que si tomo las bases canónicas en ambos espacios, es algo muy natural de hacer, entonces la matriz que está asociada, pues realmente es la matriz que está definida por esa transformación lineal. ¿Así vamos bien? Pero bueno, esta matriz, aquí este ejemplo es 3×3, pero imagínense en otro más grande. Si yo quisiera preguntar, no sé, ¿es esta transformación lineal invertible, biyectiva, sobreyectiva? Pues yo tendría que, digamos, agarrar esta matriz y hacer reducción gaussiana, calcular el determinante, no sé, alguna propiedad de esta matriz sería la que yo tengo que estudiar. Entonces, ¿por qué digo que hay algunas bases que son mejores que otras? Veamos qué pasa si yo reemplazo la base canónica por otra base dada por esos 3 elementos. Entonces, estos 3 elementos ya vamos a ver por qué fue que yo los escogí. Por ejemplo, si usted evalúa en el primer elemento de esa base canónica, es decir, si usted considera cómo se transforma la primer palabra básica, ¿cuánto les daría? Bueno, usted agarra la matriz, 4, menos 6, 7, menos 5, 11, menos 13, menos 4, 8, menos 9, y lo multiplican, ¿verdad? Así es como está definida esa transformación, por el elemento V1, es decir, por la columna 2, 1, 0. Hagamos ese cálculo. ¿Cuánto nos daría? Primera fila por columna. 4 por 2, 8. Menos 6 es 8 menos 6 es 2. Hagamos la siguiente. Segunda fila por columna. Me quedaría. Ustedes me ayudan. Menos 5 por 2, menos 10. Menos 10 más 11, 1. 1, ¿verdad? Porque 0 no aporta. Y la última, ¿qué me quedaría?
menos, no, tercera fila por columna, me quedaría menos 4 por 2, 8. 8 por 1, 8, restando 0. ¿Y qué me queda hacer? Entonces, si yo transformo esa palabra, me queda igual. Y entonces, si yo traduzco la transformación, ¿cuáles serían las coordenadas? ¿Cuáles serían las coordenadas de este elemento? Y eso sería, ya dijimos que me dio exactamente lo mismo, ¿no? Me dio V1. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas de V1 respecto de la base en la cual V1 es el primer elemento? ¿Cómo se escribe V1 usando V1, V2 y V3? ¿Cuáles son sus coordenadas? ¿Cómo se escribe V1 en términos de V1, V2 y V3? Entonces, V1 tiene que ser una combinación de V1 más un múltiplo de V2 más un múltiplo de V3. ¿Quién es A? ¿Quién es B? ¿Y quién es C? A sería igual a 1, B 0 y C 0. ¿Ok? ¿Verdad? Entonces, traducir un elemento en términos de un lenguaje que tiene ese elemento es muy fácil, es la misma palabra. Es decir, sus coordenadas son 1, 0, 0. Entonces, si yo hubiese usado, en vez de la base canónica, hubiese utilizado este otro conjunto de palabras básicas, entonces la matriz asociada a la transformación lineal respecto de estas bases tendría en su primer columna, ¿qué tendría? ¿Cómo se construye esta matriz? Es la matriz cuyas columnas son transformar la palabra y luego traducirla. Aquí la transformé y luego la traduje. ¿Qué me quedó? Entonces la primera columna sería 1, 0, 0, ¿no es cierto? Todos me siguen, ¿sí? ¿Cuál sería la segunda columna? ¿Cuál sería la segunda columna de esta matriz si estoy trabajando con la base, esta base que estamos usando? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que transformar la palabra y luego traducirla. Bueno, aquí, si ustedes hacen el cálculo, si ustedes hacen el cálculo, ¿verdad? ¿Dónde está el lapicito? Si ustedes hacen el cálculo, T de ese vector V2 sería agarrar la matriz A y multiplicarla por V2, es decir, por menos 5, 3, 4. Bueno, los dejo como ejercicio. Cuando ustedes hacen esta multiplicación, les queda exactamente el doble de menos 5, 3, 4. Entonces, ¿cuáles serían las coordenadas? ¿Verdad? Transformo la palabra básica, la transformo y ahora la traduzco. ¿Cuáles serían las coordenadas respecto de esta base de ese elemento? 0, 2, 0. 0, 0, ¿verdad? Entonces, vean que respecto de esta base, de esta nueva base que yo escogí por un motivo particular, traducir es muy sencillo. 0, 2, 0. Y bueno, aquí también lo dejo como un ejercicio. Si ustedes transforman la tercera palabra básica y la traducen, dado que ese producto, pueden verificar que 0 es 3 veces el elemento original, sus coordenadas respecto de esta base serían 0, 0, 3. Es decir, ¿verdad? Lo que acabamos de hacer es
Vamos a hacer aquí el diagrama otra vez. Estos diagramas son muy útiles, entender qué es lo que están representando. Entonces yo tengo el espacio vectorial de salida, tengo mi transformación lineal, mi espacio de llegada, y ahora yo escogí una base distinta, y eso me da otra matriz. Eso me da otra matriz que nos damos cuenta que es la matriz 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3. Entonces, esta matriz es mucho más sencilla de entender que la matriz original. Por ejemplo, si yo quisiera saber, por ejemplo, ¿es esta transformación lineal, por ejemplo, biyectiva? ¿Será biyectiva esta transformación lineal? Pues tengo que analizar la inyectividad, la sobreyectividad de esta multiplicación matricial. Sin embargo, este diccionario me dice, bueno, no, pregúntele, o sea, usted me preguntó en español, tradúzcalo al inglés y aquí conteste. La respuesta tiene que ser la misma. Si esta transformación aquí abajo no es inyectiva, entonces esta tampoco lo es. Si esta sí lo es, entonces esta también lo es. Entonces pregúntele a esta matriz, no a esta. Entonces, vea que si yo reemplazo las bases que me determinan la traducción, ¿verdad? Las bases lo que hacen es traducir. Entonces, si yo reemplazo el esquema de traducción, es posible que las palabras, ¿verdad? La transformación entre palabras sea más sencilla. Entonces, pregunta, ¿será esta transformación biyectiva? Es muy fácil. Esta matriz, la matriz diagonal 1, 2, 3, es invertible. ¿Por qué? Por ejemplo, si usted le aplica la reducción gaussiana a esta matriz, inmediatamente, sin ningún cálculo, usted sabe a qué va a llegar. ¿No? Si usted le aplica la reducción gaussiana a esta matriz que está acá, inmediatamente usted sabe que le va a quedar 1, 0, 0, divido entre 2, me queda 0, 1, 0, me divido entre 3, me queda 0, 0, 1. Perfecto. Esta matriz es invertible. Esta matriz es una matriz cuyas filas son linealmente independientes. En particular, esta matriz también tiene que tener sus filas linealmente independientes. Entonces, si usted reemplaza la base por otra, más adelante vamos a ver cómo podemos reemplazar bases que sean más de acorde al tipo de transformación que estamos haciendo. Yo puedo contestar de forma más eficiente preguntas acerca de la transformación original. Entonces, por ejemplo, si esta matriz es invertible, esta matriz A también es invertible. Si esta matriz no es invertible, entonces esta matriz A tampoco es invertible. Entonces, ese tipo de traducciones resultan muy, muy útiles. Y entonces lo que tenemos que entender más adelante es cómo escoger mejor ese esquema de traducción. ¿Verdad? Escoger palabras, V1, V2, V3, que se traduzcan muy fácilmente. Entonces, bueno, aquí lo puse, ¿verdad? La matriz asociada a esa transformación es simplemente una matriz diagonal bastante sencilla, ¿verdad? Una matriz con puros, con 1, 2, 3 en la diagonal. Entonces, es más fácil saber o leer o interpretar propiedades de la transformación a partir de esta matriz. No es que no se hubiera podido hacer con la matriz original, pero no, a simple vista no, ¿verdad? A simple vista yo no sé si esta matriz A es invertible. Tendría que hacer la reducción gaussiana, sumar fila 1 más fila 3, y poniendo ceros donde no los hay. Y al final, yo llegaría a la conclusión de que sí, esta matriz es equivalente por filas a la matriz identidad, y por lo tanto concluyo que esta transformación lineal determinada por esta matriz, en efecto, cumple con cierta propiedad que a mí me interesaba saber. Y sí, se puede hacer, no hay ningún problema. Pero a simple vista yo no lo sé. Pero si ustedes hubiesen escrito la transformación lineal en términos de otra base, de esta que yo escogí, hubiese sido muy transparente. Bueno, yo me doy cuenta, sin ningún cálculo, que esta transformación lineal a nivel de coordenadas es una transformación lineal invertible, sus propiedades son fáciles de entender, etc. Entonces, existe un diccionario, ¿verdad? Eso es lo que quiero que entendamos, ¿verdad? Existe un diccionario entre transformaciones lineales
y las matrices que asociamos respecto de unas bases escogidas. Y es una ciencia, esto es todo un arte, escoger esas bases de la mejor manera. ¿No se tiene alguna pregunta? José Pablo, ¿sí? Sí, pero bueno, digamos, cuando encontramos esta TEA con la base, es más que todo, por decirlo de una forma, es ver sus múltiplos, digamos, ver qué múltiplo hace que lo multiplica por la matriz A, no sé si me voy a entender. Digamos eso que de 2 y 3. Esto me permite, vamos a hacer de nuevo el dibujo. Vamos a ver. Tenemos la transformación lineal original. Esta es la que esta la llamo T, pero es multiplicar por A, ¿verdad? Y tenemos las coordenadas de los elementos de cada uno de los espacios, que en este caso, los espacios de coordenadas son precisamente de ellos mismos, ¿verdad? Las coordenadas de una tripleta es otra tripleta. Entonces aquí tenemos las coordenadas respecto de estas bases. Entonces, respecto de estas bases, la forma de completar este diagrama es mediante. Entonces, si usted quisiera, por ejemplo, expresar, no sé, digamos, usted ya escogió estas bases. Entonces, por ejemplo, pregunta, ¿cuál es la imagen? Voy a borrar para que, como es espacio. Digamos que yo quiero contestar esta pregunta. Pregunta. Sea V el elemento, lo voy a dar en términos de sus coordenadas. Sea V el elemento cuyas coordenadas respecto de la base V son, digamos, 3, 7, menos 5. Note que, digamos, si usted escogió esta base, pues lo más probable es que lo escogió por alguna razón, y en particular, usted no debería de dar sus coordenadas respecto de la base canónica. Si usted escogió esta base por algún motivo, entonces sus coordenadas, ¿verdad? Lo que sería el este, el norte y el arriba y abajo, pues cambian, y usted debería utilizar esas nuevas direcciones. Entonces, si usted conoce las coordenadas respecto de la base que usted escogió por ese motivo en particular, por ejemplo, cuánto es, a dónde va a parar, digamos, cuando usted transforma la oración, usted transforma la oración, ¿a dónde va a parar esto? ¿Cuál es la imagen? A por V. ¿Mm? A por V. No sería por V, ¿verdad? Bueno, perdón. Sí sería por V, claramente, ¿verdad? Pero ¿quién sube? Vamos, ok, podemos calcular quién es V, pero ¿quién es V? Yo conozco sus coordenadas, entonces si conozco sus coordenadas, debería conocer quién es el elemento V. ¿Quién es V? Si uno conoce las coordenadas, conoce el elemento, ¿no es cierto? Toda esa construcción que estamos haciendo se basa en el argumento de que usted se puede devolver. Entonces, si usted agarra un V, le calcula sus coordenadas, entonces digamos que son 3, 7 y menos 5, usted se puede devolver y decir quién es V. Si usted conoce entonces sus coordenadas, ¿quién es V? No, como alfa por 3 y más, por poner cualquier constante. Alfa por 3, beta por 7. No. ¿Qué son las coordenadas? ¿Qué son las coordenadas respecto de una base? Son las constantes, aquí está ahora 3, 7 y 5, necesarias para expresar a ese elemento como combinación.
de las direcciones básicas. Es 3 decir, por que E1. 3 por V1, porque estamos utilizando la base B. Entonces, 3 por V1 más 7 por V2 menos 5 por V3. Entonces, si los elementos de la base son V1, V2 y V3, y yo conozco las coordenadas, entonces también conozco el elemento, porque eso me dice cuál es la única forma de expresar este elemento como combinación lineal de esos 3 elementos básicos. Bueno, entonces, ok, perfecto. Entonces ahora, está bien. Ahora entonces podemos calcular cuánto es su imagen. T de V, pero ¿quién es V? V es 3V1 más 7V2 menos 5V3. Es decir, dado que T respeta sumas y múltiples constantes, esto sería 3 veces la transformación lineal evaluada en V1 más 7 veces la transformación evaluada en V2 menos 5 veces la transformación evaluada en V3. Y ahora yo conozco también muy fácilmente quiénes son las imágenes de los elementos de esa base. Me quedaría 3 por T de V1, dijimos que era V1, más 7 por T de V2, dijimos que era 2 veces V2, y T de V3 dijimos que era 3 veces V3. Aquí me queda 5 por 3, T de V3. Es decir, aquí se me acabó el campo, 3 más 14, 3V1 más 14V2 menos 15V3, pero vea que aquí, bueno, aquí cometí un error, ¿verdad? Sería V3 nada más. Pero entonces vea que las coordenadas respecto de esta base son muy fáciles de calcular también. Sería 3, 14, menos 15. Que básicamente es multiplicar esta coordenada por 1, esta coordenada por 2 y esta coordenada por 3. Porque así es como actúa la transformación a nivel de las coordenadas respecto de esa base, ¿verdad? Multiplica por 1 la primera, multiplica por 2 la segunda y multiplica por 3 la tercera. Entonces, esa es la razón por la cual esta base B es mejor, por ejemplo, que la base canónica. Yo esta multiplicación, es cierto, yo lo pude haber hecho con A. Yo perfectamente pude haber hecho todo este cálculo con A. Pero entonces tendría que escribir la matriz A, calcular, multiplicar por esta fila, por esta columna, etcétera, y lo puedo hacer, no hay ningún problema, digamos, todos sabemos cómo multiplicar por una matriz. Sin embargo, esto lo puedo hacer casi que sin ver, digamos, casi que sin pensar, solamente viendo. Entonces, esa es la razón por la cual ciertas bases pues son mejores que otras bases. No sé si más o menos me expliqué. Sí, profesor, sí, quedó más claro. Muchas gracias. Ok. Bueno, para terminar esta sección, una de las propiedades, y que resulta bastante interesante, de este esquema de traducción, ¿verdad? Asociarle a una matriz, perdón, al revés, a una transformación, asociarle una matriz, es que, por ejemplo, realmente es un diccionario. Realmente es un diccionario. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una transformación lineal entre espacios vectoriales, digamos que esa transformación es biyectiva, ¿verdad? Es invertible. Entonces, ¿cómo? Bueno, es lo que les decía, ¿verdad? ¿Cómo detectarlo a nivel de matriz? Entonces, ustedes calculan la matriz asociada. Eso es una matriz. Es una matriz. Aquí no voy a escribir las bases, ¿verdad? Porque realmente, vamos, no hacen falta en este caso. Pero entonces, si ustedes tienen la matriz, esta matriz, entonces es biyectiva. Entonces, usted puede detectar una propiedad que es de la función, de la forma que usted transforma el espacio vectorial, usted la puede detectar a nivel de matriz. Entonces, usted calcula la matriz asociada respecto de cualesquiera bases y eso le da una condición que tiene que cumplir la matriz para que la transformación
tenga esa propiedad. Y más aún, entonces, si ustedes tienen que la transformación es biyectiva, y su transformación inversa sería en el otro orden, ¿verdad? Se devuelve, ¿verdad? Entonces, T inverso sería una transformación que va en el orden inverso. De nuevo, pensemos, aunque no son ejemplos concretos, no son ejemplos buenos porque no son transformaciones, pero pensemos en exponencial y logaritmo. Pensemos en x al cubo y raíz cúbica. Entonces, ¿verdad? La dirección de la flecha se revierte, ¿verdad? Usted sale de aquí y va acá con la función exponencial, pues para devolverse en la dirección contraria, pues aplica la función logaritmo. Entonces, la transformación inversa va en la dirección inversa a la dirección original. Entonces, ¿qué pasa si usted tiene una transformación que es biyectiva? Entonces, su matriz es biyectiva. Y si usted calcula la matriz asociada a la transformación inversa, es la matriz inversa de la transformación. Entonces, esto me dice en particular que esta traducción realmente es fiel, ¿verdad? No es que usted tradujo y cuando lo destradujo, ¿verdad? Llegó a una oración completamente distinta. Si usted traduce y se devuelve, llega a la palabra original. Entonces, en particular, se cumple este tipo de propiedades, digamos, que resulta bastante interesante. La matriz asociada a la transformación inversa es la inversa de la matriz asociada. Entonces, realmente este lenguaje que estamos usando me permite ir de un lado para otro sin perder información en ningún momento. Pero usted traduce, entonces usted agarra su transformación lineal, la traduce, la reemplaza por una matriz, y si usted en algún momento se quiere volver, llega a la palabra original, llega a la transformación lineal original. Y eso se ve reflejado, por ejemplo, en respetar la fidelidad de la traducción, ¿verdad? Esa forma en que usted asigna matrices respeta fielmente las propiedades que usted debería esperar, ¿verdad? De un diccionario, ¿verdad? Ok, la demostración pues no es mayor cosa. Ustedes pueden leerla aquí. Yo utilicé estos diagramas son muy útiles para entender las propiedades de estas matrices. Y ahí se los dejo que ustedes lo lean. Bueno, esto también es otra propiedad que lo dejo como que lo lean. Esto me dice que, por ejemplo, yo tengo tenemos tres espacios vectoriales. Entonces, la V, la transformación T transforma elementos de V en elementos de W. Pero tengo una transformación que transforma elementos de W a elementos de U. Entonces, yo puedo hacer la composición. Y las matrices asociadas a este tipo de composición también respeta, digamos, la estructura. ¿En qué sentido? Que la matriz asociada a esta composición es el producto de matrices. Y aquí, aquí lo dejo como un ejercicio. Y es interesante, ¿verdad?, entender que este diagrama que está acá, que es bastante sencillo, no tiene casi ni siquiera información, me está demostrando un resultado como este que está acá. Entonces, como un ejercicio, les dejo que realmente lean, interpreten y entiendan qué es lo que estoy diciendo con este dibujo. Este dibujo tiene demostrado esta fórmula que está acá, que a simple vista es una fórmula bastante fea, pero que este diagrama, este dibujo, lo resume perfectamente. Yo este diagrama lo leo y inmediatamente entiendo qué es lo que dice esta fórmula que está acá. Y ahí se los dejo entonces como un ejercicio para que ustedes, digamos, desarrollen esa habilidad de entender qué es lo que dicen estos dibujos, ¿verdad? Estos dibujos son muy útiles a la hora de demostrar teoremas acerca de transformaciones lineales entre espacios de dimensión finita. ¿Verdad? Todo lo que yo quiera, todo lo que pueda decir acerca de esta composición, realmente lo puedo leer como multiplicación de matrices, ¿verdad? Componer una composición a nivel de columnas es multiplicar por dos matrices. ¿Verdad? Esto que está acá es una matriz y aquí estoy multiplicando por otra matriz. Entonces, realmente yo puedo leer esa información directamente de este diagrama
que es este diagrama es el que me dice cómo pasar de una transformación a una matriz. Y bueno, aquí les dejo algunos ejercicios. Creo que tal vez los que son más teóricos, pues no son tan relevantes. Entonces les indico tal vez que hagan el 1 y el 2, son los más relevantes. El 3 es leer esta proposición. Y bueno, no sé, creo que si no tienen preguntas, podemos quedar hasta acá. Lo que vamos a hacer la próxima clase es empezar ese arte, porque realmente es un arte, de cómo escoger apropiadamente las bases, ¿verdad? Porque ya dijimos, hay bases que son mejores que otras. Bueno, si usted lo que conoce es la transformación, ¿cómo escoge la base de la mejor manera? ¿Verdad? ¿Qué bases son mejores que otras y cómo las escojo? ¿Cómo las escojo? Entonces, la próxima clase vamos a hablar sobre dos formas que tenemos de escoger las bases. Una es la ortogonalidad. Entonces, las bases que son perpendiculares tienen propiedades bastante útiles, más que todo a la hora de tomar coordenadas, y otras bases que son muy útiles es las que llamamos una base de vectores propios. Que esto está muy relacionado con el último tema del capítulo, del curso, que es el tema de diagonalización. Entonces, en el ejemplo anterior que vimos, la matriz obtenida era muy sencilla, ¿verdad? Era 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3. Entonces, es una matriz diagonal. Entonces, ¿cómo escojo yo una base? ¿Cómo escoges el V1, V2, V3? De forma que la matriz asociada sea tan sencilla como esta, ahora sea una matriz diagonal. No siempre se puede, eso va a depender también de la transformación, ¿verdad? De su complejidad. Entonces, vamos a ver estos dos temas ya para finalizar el semestre. La primera parte tiene que ver con hacer fácil la flecha vertical, ¿verdad? Si usted tiene un espacio vectorial, la primera parte de esta traducción es considerar las coordenadas. Entonces, una forma de hacer fácil esta parte de la traducción es tomar ciertas bases con ciertas propiedades de ortogonalidad. Pero si lo que queremos hacer fácil es la lectura de la matriz, digamos, las propiedades de la matriz a partir de ella misma, pues entonces nos queremos enfocar en escoger bases con propiedades también deseables, como lo son que sus vectores cumplen con esas propiedades. Y para ciertas transformaciones se pueden hacer las dos al mismo tiempo. Entonces, hay transformaciones que permiten simplificar la traducción de coordenadas y que también permiten llegar a una matriz simple, una matriz diagonal. Entonces, los últimos temas de este capítulo, de este curso, se enfocan en encontrar bases con propiedades deseables. Una que facilite el cómputo, el cálculo de las coordenadas, y otro que facilite el resultado final, ¿verdad? La matriz asociada a la transformación lineal. Y vamos a ver que en ciertos casos se pueden hacer ambas al mismo tiempo. No sé si tiene alguna pregunta. ¿Alguna duda? ¿Comentarios? Okay, por mí bien, sí. profe. Nos vemos ¿hoy qué es? El martes. Nos vemos el viernes. Ya casi se acaba el semestre, ¿verdad? La semana que sigue es la última, si no me equivoco, ¿verdad? Que sería la semana para la tarea. Y la semana después, o sea, este viernes en 15, sería el examen parcial. Ya se nos acabó el semestre, ¿verdad? Entonces nos veríamos el viernes. Hasta luego. Bueno, profe. Ya. Profe, gracias. Hasta luego.